Ya hemos estudiado el contenido del Evangelio. ¿Se recuerdan cuál es el contenido del Evangelio? Se resume en una palabra: Jesucristo. Ese es el resumen, es la esencia, es lo único que necesitamos saber para hablar, para presentar el Evangelio. ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Dos palabras o dos ideas? ¿O más? ¿Separados de Dios? ¿Ah? ¿Enemigos de Dios? ¿Hay confusión? ¿El hombre está confundido totalmente? ¿Condenado? ¿Hay más? Dos frases. En palabras, está muerto. ¿Cuál era la realidad del mundo en que estamos viviendo? ¿Se recuerdan? Perdición, materialista, corrupta, es totalmente contaminado, es un mundo sofisticado, ¿verdad? Ok. Ahora, hemos hablado de esto porque esto es lo que nosotros vamos a llegar a enfrentarnos cuando vamos a ver el Evangelio. ¿Quién es el sujeto de la evangelización? ¿Ah? El sujeto de la evangelización. ¿Quién es el que hace la acción de evangelizar? Somos nosotros. Somos nosotros entonces la primera parte lo que hemos hecho es hablar un poquito de lo que es el Evangelio. Un poco, nos vamos a meter más adelante de eso, pero ahora vamos a tener un poco sobre los que hacemos el trabajo de la evangelización. Por favor, busquen en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17, y encontremos ahí por lo menos 6 cualidades del Evangelio. 6 cualidades de lo que es el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es salvador. El Evangelio es por la justicia de Dios. Es la manera como Dios va a rescatar al hombre. ¿Qué más? El Evangelio es para todos. 4. El Evangelio se recibe por fe. ¿Ah? Es por fe y para fe. Nos hace falta uno. Es un evangelio que da salvación. Es un evangelio poderoso. Es un evangelio para todos. Es un evangelio que demuestra la justicia de Dios. Es un evangelio por fe. O sea, se recibe por fe. Hace falta uno. ¿Dice el texto ahí? ¿Qué dice? Por la fe vivirá. Ok. Es un evangelio que da vida eterna. 6 cosas. Y ya, pero para hacer la diferencia en que la salvación es el acto de redención y la vida eterna es ya en sí el significado completo de la salvación. A Dios me salva del pecado, pero esa salvación se expresa en vida eterna. Entonces,
Es un evangelio muy bonito, pero interesante, que es un evangelio de poder. Y nosotros somos poderosos, ¿cierto? Poderoso. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. La gente no cree que tenemos otro evangelio de poder. ¿Qué dice? La gente que nos ve a nosotros como evangelio dice: wow, ustedes son gente de poder. ¿Sí? Depende, ¿verdad? Pero con solo que nos vean así, ¿qué dice Kevin? Dicen: wow, ustedes son una gente de poder. ¿Crees? Saber que uno es cristiano, lo que uno gana es un rechazo, quizá, o una distancia. Ok. Somos anticuados. ¿Alguien ha recibido un insulto, una burla, un rechazo o por lo menos, ¿cómo se llama? Un desprecio cuando usted dice que es evangélico? Todavía no hemos llegado a eso. ¿O sí? Una burla, sí. En la universidad, los que estudian en el college deberían sentir alguna vez: yo soy evangélico. ¿Y tú crees en ese evangelio? ¿Te han cuestionado alguna vez? Porque muchos universitarios, el hecho de estar ahí, se vuelven tan ¿cómo se llama? Idealistas, que no creen en algo como esto, ¿verdad? Y dicen, entonces nos cuestionan algunas veces, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando bachillerato, ya mucho tiempo, como mucho tiempo, ¿no? Más de 25 años, por supuesto, porque no me avergüenzo de mi edad. No era el evangelio. Entonces el maestro exactamente en el colegio, no sé si Joana llegó a conocer ese instituto bilingüe de Nueva Concepción, así se llama. Ok, ahí estudié, y cuando llegamos, el Señor dijo: ahora vamos a desarrollar el tema de la evolución, a la luz de la ciencia y todo eso. Y entre nosotros estábamos 5 de mi pueblo, y los 5 eran cristianos. Y le dijo mi hermano: maestro, ¿nos permite a nosotros desarrollar ese tema? Sí, ok, déjenos, y el próximo nosotros vamos a desarrollar el tema evolución versus creación. Entonces mi hermano dijo: el próximo traigamos todos las Biblias. Y él pasó al frente y comenzó. No dejamos que nos enseñaran el tema de la evolución bajo la perspectiva de ellos, sino enseñamos la creación y que existe el movimiento o la ideología de la evolución, y que dice que nosotros no somos creados por Dios, sino que venimos de por ahí, Big Bang, o el monito, la evolución, o el polvito del maíz de los mayas, cosas así, ¿no? Pero no, se presentó. Supimos defender lo que nosotros creemos, pero qué bárbaro, el maestro era muy educado. De eso ya no hay mucho, en el sentido que hay maestros que sostienen lo que dicen y dicen que el evangelio no existe, esto y esto, nos rechazan. Nosotros nos toca defender ahora el evangelio diferente. Ahora que nosotros vamos a evangelizar, se requieren ciertos requisitos. Vamos a hablar esto ahora, sobre algunos elementos indispensables para presentar el evangelio. Juan 3:3, ¿cuál es el primer requisito que tenemos que tener nosotros para poder presentar el evangelio?
hijo de Dios, o sea, haber nacido de nuevo. Yo no puedo hablar del Evangelio si yo no creo en el Evangelio. ¿Sí? Yo no puedo llegar a convencer a alguien de que Jesucristo es la única salida, la única solución, si yo no estoy convencido de que ese Evangelio es el Evangelio que yo he creído, ¿no? Se necesita convicción, se necesita seguridad de haber nacido de nuevo. ¿Quién todavía tiene alguna duda de su nuevo nacimiento? ¿O quién todavía no lo ha experimentado? Aunque aquí todos los he visto. ¿Ah? ¿Cómo? En mi ojo. Ok. Sí, yo he visto a casi todos bautizarse, ¿verdad? Que es una evidencia pública de. Usted sí, ¿verdad? Claro. Porque solamente a usted y usted también. Entonces, aquí estamos. Aquí no nos discutimos, ¿verdad? Porque todos estamos en la misma realidad. Pero, ¿cómo puede alguien ir a evangelizar a otra persona sin antes haber aceptado a Jesucristo como su Salvador? ¿Creen que se da esto? ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos acá. Oye, ya los testigos de Jehová andan evangelizando y ellos no han aceptado a Jesucristo, más bien ellos lo niegan, pero ellos andan evangelizando y lo hacen con convicción, lo hacen con... ¿Ah? Ellos no creen en Jesucristo como el Salvador ni Dios. Ellos lo enseñan como un hombre perfecto, ¿no? Pero no como el que da salvación. Porque ellos niegan la deidad de Jesucristo. Esa es la cosa, ¿no? Entonces dice, Jesucristo no es lo suficientemente Dios como para darnos salvación. No, algunos, es más, algunos hoy tratan de no meterse a discutir eso. Ok. No. ¿Richie, una pregunta? No. ¿Ah? Sí, ellos ahora usan otras tácticas con tal de no ir deteniendo la plática, ¿no? Pero sí. La vez pasada yo les contaba a algunos estudiantes que en el seminario donde estudiaba, tuve dos compañeros. Uno de ellos se graduó conmigo en el mismo año y un mes antes de graduarse aceptó a Jesucristo. Jairo, ¿y entonces qué hiciste estos 3 años? Anduviste predicando por todo Guatemala, evangelizando. ¿Y cómo le hacías? No había aceptado a Cristo todavía. Un mes antes de graduarse, cuando Pedrito Arana aceptó a Jesucristo. Wow. No, yo doy gracias. Claro, yo doy gracias. 2 fueron. Pero él era mi compañero, el que recuerdo yo. Y dije, wow, ¿tuviste valor de andar haciéndolo? Me imagino que él hizo alguna decisión cuando era niño, de aquellas que a veces hacemos, que no estamos tan seguros si fue por convicción o porque alguien me empujó y pasé y lo hice, ¿no? Pero él se dio cuenta que todavía no aceptaba a Cristo. Lo hizo. Pero esto, tenemos que estar bien seguros de ser hijos de Dios para salir a evangelizar. Es necesario, es el primer requisito, el requisito que tenemos que desarrollar. Una segunda cosa, y quiero que leamos Juan capítulo 15, 4 y 5. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. ¿Qué dice San Juan 15, 1? Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, está llevando mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, estar en comunión con Dios. La pregunta es, ¿podemos evangelizar sin estar en comunión con Dios? ¿Sí o no? Hay uno que sí. ¿Ah? Hay uno que sí. Sí podemos, ¿verdad? Bueno, de los que no lo han recibido. Definitivamente, si puede hacerlo aún personas que no han aceptado a Cristo, pues por lo menos nosotros que ya tenemos a Cristo, pero ¿quién es más responsable de lo que está haciendo? ¿El que no es hijo de Dios y se atreve a evangelizar, o aquel que, siendo hijo de Dios y estando en una condición incorrecta, se atreve a hablar del evangelio que implica estar en comunión con Dios? ¿Quién estaría? ¿Quién estaría peor? Mejor dicho así, peor. Guay. ¿Y el segundo? El segundo. Segundo, porque es hijo de Dios. Este es el peor, porque él sabe que debe estar en buena comunión con Dios, pero dice, ¿qué importa? Yo voy a organizar, o sea, así. Pero si hay alguien que tú conoces el evangelio sin saber que no hubiera salido de otra manera, porque cree que alguien que no es hijo de Dios puede evangelizar. No, es que el cuestionamiento aquí ya no es tanto si no lo puede hacer o lo puede hacer, sí lo puede hacer, que no debe hacerlo de esa manera. Eso es lo que estamos aquí en juego, ¿verdad? Entonces quiere decir que un buen evangelizador debe ser hijo de Dios y estar en buena comunión con Dios, para ser congruente con lo que va a decir, porque va a hablar del amor, va a hablar sobre tantas cosas bonitas, pero necesita estar en comunión con Dios. Esto es lo que estamos tratando de mencionar. Pastor. Sí. Si esa persona que no está en buena comunión con Dios, si evangeliza a alguien, tiene el mismo efecto que si alguien que está en buena comunión evangeliza a alguien. Si este está en mala comunión, pero habla de Cristo, ¿tiene el mismo efecto? Por misericordia de Dios. Porque Dios dice que, Pablo dice, de todas maneras yo presento a Cristo y sea en esto y de esta forma, el evangelio se va a dar, pero no es lo correcto. Tal vez eso es lo que estamos tratando de enfatizar, que no es lo ideal, no es la manera correcta, pero Dios en su misericordia va a utilizarlo. ¿Sí? ¿Ah? Primero, ¿qué significa estar en comunión con Dios? Una relación donde no hay pecado. ¿Ya? Entonces, pero un cristiano peca en cualquier... Por supuesto. Pero, ¿qué diferencia hay entre un pecado, digamos, que... Bueno, mejor dicho, ¿es pecado no orar, sí o no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es pecado no orar? Sí. No. ¿Quiénes dicen que es pecado? ¿Quiénes dicen que no es pecado? ¿Una vez o no? No orar. Míralo. No orar. Si no oramos, Ok, sí, fíjense lo que va a decir. ¿Es incorrecto que un estudiante falte a la escuela una vez? Ok, una vez es suficiente. El hecho es que si yo no hago lo que Dios me ha dicho que haga, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Dice. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos mucha importancia. Ahora, pero ahora venía lo que quería decir. Pero un pecado como este, comparado con que tú no me hables 6 meses y no me puedes ver, dice, ese pastor, pero no me cae mal. Pero vienes y sabes y comienzas a hablar del amor de Cristo. Sabes, amigo, yo te quiero hablar del amor de Cristo. Es que el amor del Señor es grande, que te quiere salvar.
¿no crees que estás en una hipocresía tremenda? A eso me refiero, ¿no? Entonces, cuando dice Richie, ¿cómo se llama? ¿En cuál va a ser más efectivo? No, Dios utiliza eso a cualquier persona, pero eso no es lo correcto. Pero esto algunas veces suele darse. Pero alguien dice, yo no oré hoy. Ay, Señor. No es un pecado que va a repercutir en un testimonio público, porque es un pecado privado con Dios que tú lo puedes remediar. No, eso. ¿Cuántos oraron hoy en la mañanita antes de venirse? Levante la mano. ¿Ah? Oh, ok, vaya. En este día. Sí, vaya. Sí. Pero entonces es pecado si usted no lo hace, pudiendo hacerlo. Por supuesto, definitivamente. A eso. Pero estamos viendo tal vez el grado de profundidad. Vamos a verlo ahora. La misericordia de Dios es tan grande como Jonás, que aunque desobedeció, todavía evangelizó con su desobediencia. Ese es un ejemplo clásico. Jonás fue a evangelizar, pero súper a la fuerza. No quería. Y Dios convierte a 120,000 cometeros. En el barco, él está huyendo de Dios y, digamos, el hecho de que él está huyendo de Dios hace que lo tocan en el barco. Oh, esa es otra parte. Dice la Biblia que mientras Jonás desobedecía y estaba escondiéndose, al ver el temor y de que él era judío, los marinos creyeron en el Señor, aún con la desobediencia esa. No quiere decir que lo que estamos diciendo es que eso no es lo ideal. Algunas veces Dios utiliza por pura misericordia esa, pero no es lo ideal, ¿no? Y hay pecados de magnitud, por ejemplo, un asesino es súper diferente el pecado al pecado de que ahora no oré, ¿no? ¿Verdad? No, no es diferente. ¿Por qué no? Porque entre nosotros Dios pecado es pecado. Pero siempre lo va a ver diferente. Nosotros vemos diferente, pero yo pienso... Pero oiga bien, ¿a qué le toca pagar al que solo no oró? ¿A quién le va a creer más la gente al que no solo oró? Poniendo a los dos. Pero eso es nosotros hablamos diferente, No. pero pienso, ante Dios, pecado sea de cualquier magnitud, Okay. es pecado. Igual. Nosotros Pero ¿a quién Dios le va a atender más en dos pecadores? ¿Aquel que se le olvidó a orar o aquel que asesinó a alguien? No lo vean. Pero aún más misericordia, porque al que asesinó lo perdona, entonces si lo hace de esa manera, hasta más misericordia le da a esa persona, si lo ve de esa manera. Ok, va. Salimos nosotros a evangelizar. ¿Ok? Aquí vemos 25 asesinos y los otros simplemente no oraron. ¿A quién va a tener más impacto en el evangelismo? Eso es lo que estoy explicando yo. ¿Qué Eso sí entiendo yo, y creo que... But that's what I said. Ya, se da cuenta, por eso lo estoy diciendo. Nosotros al evangelizar debemos procurar estar en comunión con Dios. Tanto el que no oró como el asesino debe pedir perdón al Señor, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, tomando la parte de Richie, ¿verdad? Porque este fue el iniciador de esta conversación, es ¿cuál va a tener más impacto? ¿No? Los dos. ¿Ah? Los dos, porque usted dijo que el de Dios no es de la... No, pero porque ahí ya me baso en la misericordia de Dios. Pero el asunto es, ¿cuál es el ideal? Que yo, a pesar de que he asesinado a alguien, me voy con tranquilidad y le digo a la gente, ¿saben qué? Me acabo de tronar a uno, pero yo quiero presentar el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Es ilógico, ¿no? A eso me refiero. Que entonces, lo mejor, sea el asesino o sea lo que tiene que hacer es estar en comunión con Dios. Bueno, el punto aquí es que algunas veces nosotros no le damos mucha atención al hecho de estar en comunión con Dios. Y nos atrevemos a evangelizar aún que guarde un chiquito o grandecito o lo que sea adentro y me atrevo a evangelizar.
viene otra vez el asunto. Sí podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo así, sino que yo tengo que estar en buena relación, esa es otra palabra también para comunión, buena amistad, buena, ¿qué? Relación, comunión, buena amistad, una vida transparente delante del Señor. Eso es lo que Dios busca. Cuando uno ve acá comunión, en este pasaje, significa estar en completa obediencia a nuestro Dios, porque el texto que leyó Joana dice, permanecer en mí, y luego, y mis palabras permanezcan. El asunto ahí es que yo pueda obedecer la palabra. Y entonces vamos a la Biblia y dice, ¿y cuáles son las palabras? Utiliza dos palabras aquí. Está una palabrita que es entolás, y es una palabra que se utiliza nomos. La palabra nomos tiene que ver solamente con la ley mosaica. Y la palabra entolás significa toda la Biblia. Y la que está utilizando aquí San Juan es entolás. Dice, y debe permanecer toda su palabra en nosotros para obedecer. Estar en comunión con Dios, por lo tanto, es obedecer a Dios en todo. Eso es comunión con Dios. Entonces, cuando yo voy a evangelizar, yo tengo que estar pendiente que yo tengo que obedecer al Señor. Y vea, por favor, 1 Juan capítulo 2, 3 al 6, y agrega un elementito más a este concepto acá. 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Vamos, dice el capítulo 2, versículo 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces quiere decir que estar en comunión con Dios es básicamente obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Y esto está difícil, ¿no? Y esto está difícil. Estar en comunión con Dios. Yo pienso que, porque si lo vemos así, es prácticamente imposible. Imposible. Porque estamos en pecado. Pero yo pienso que Dios ve el corazón que realmente quiere hacerlo. Cuando nosotros de verdad luchamos por algo que nos cuesta, pero que estamos tratando de cambiar cada día. Pero hay quienes simplemente no les importa. Eso hace una diferencia. Ya, ese es el elemento de la preocupación. Como dice, si no oró, pero entre la persona que hoy quizás se quedó dormido cuando se está orando por el cansancio, o la persona que ni siquiera pensó en orar antes de acostarse. Esa comunión con Dios está no hay comunión. Su comunión no está porque a él ni siquiera le interesa orar. ¿Cuáles son los dos elementos que dan para que haya amistad estrecha entre dos personas? Comunicación, sinceridad, amor. Amor. Así lo decía mi esposa cuando me amor. Aló. Pero dice, si me amáis, dice Jesucristo, si me amáis. ¿Y cuál es otra palabra para guardar? Obedecer. Entonces, dos palabras que se dan en la comunión es amor y obediencia. ¿A quién es más fácil para ti eso? Obedecer. ¿Al que amas o al que no amas?
que amas. Ok. Depende de lo que quiere que haga. No, estamos hablando digamos, si fuera tu novia o fuera ya tu esposa o tu mamá, tu papá, Dios. Estamos hablando en eso, en la medida en que yo amo, estoy dispuesto a obedecer. Bueno, en eso él le dice a la esposita, pues, esposita, amad a vuestros maridos. Así se le dice, ¿verdad? ¿Así dice? Ah, no, a ella no le dice eso. Ah, pero cuando ella va a estar dispuesta a obedecer a su maridito. Cuando él la ama y dice, ay, mi princesa del alma, sin ti no puedo vivir. Yo tampoco. Se daña. Que estos son los dos elementos para que haya una buena relación. Yo te amo con todo mi corazón. ¿Y qué quieres para comer, amorcito? Lo que tú me quieras hacer. Y hay una cuestión lindísima, ¿no? Me dan ganas de darle la plática que ustedes hacen también, muchachos. Mejor cambiémoslo. Pero esto es comunión. Así que tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, para poder evangelizar, yo tengo que amar a Dios. Y la manera de amar a Dios es haciendo todo lo que Él me manda hacer. Este es lo difícil. Y aquí donde sí, de pronto le vamos a fallar. De pronto no leí la Biblia, no evangelicé, no oré. Bueno, ¿cuánto le estamos fallando? En serio. ¿Cuántos evangelizaron hoy? Levante la mano. Bájala. Ay, gracias, nos salvó. También ella, usted va a decir también. No, la prima de ella. Oh, vaya, denle chance. Pero, oiga bien, ¿creen que hemos pecado hoy al no evangelizar, sí o no? Por supuesto. Y mañana lo vamos a volver a hacer. Y pasado también. Por supuesto que estamos fallando. Pero ahora viene y le decimos, Señor, perdóname porque yo hoy no he hablado de ti. Y mañana seguramente también. Este es el vacío. Oiga, brother, iglesias completitas, estamos en la misma condición que usted mencionó, que somos indiferentes a una tarea que el Señor me la ha dicho, pero así puntual. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Predica, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Haz todo para el evangelista. Todos tenemos que evangelizar. Pero oigan, no crean que ustedes son los únicos que están fallando conmigo. Iglesias completitas. Nos hemos quedado haciendo muchas otras cosas que no son malas. Pero esta tarea la hemos descuidado. Ay, es que es difícil, por supuesto. Cuando comenzamos a hablar de Cristo, estamos en una lucha espiritual. Es luchar contra aquel que les dije en el estudio anterior. ¿Sí? Sí, nos damos duro, porque allí estamos tratando de robarle un alma a Satanás. Por eso, Katherine, cuando tú evangelizas allá en la escuela, tú estás luchando contra el mal. ¿You know? Sí. Todos entramos a eso. Es una tarea, pero este es lo que yo quiero mencionar. Pero nos hemos, no sé, ¿qué pensamos del evangelismo? ¿Tarea de quién es, brother? ¿El evangelizar? ¿De su papá? De todo, pero no le damos mucha... ¿Por qué creen que no le damos esta atención a esto? Porque nos anticipamos y sacamos, ¿se acuerdan aquellas excusas de Freddy? No me van a escuchar. ¿Ah? No tengo amigos. No sé el inglés.
o no me van a entender. Y comenzamos anticipando ¿qué es el Evangelio en primer lugar? El poder, es poder de Dios. ¿Qué significa eso, Brian? Que el Evangelio es poder. La palabra. Thank you. ¿Tú crees eso, Josh? Que el Evangelio es poder. ¿Cómo lo explica Albertico que es poder? ¿Ah? Sinaí dice que le ayuda. Que el Evangelio es poder. ¿Cómo lo explicamos? Porque por Dios todo fue. Ok. A mí me encanta aquella frase de aquel cieguito, ¿se recuerda en la palabra de Dios? Dice que a Jesucristo ¿cómo se llama? Lo hizo ver. Y le preguntaron, ¿y quién te sanó? ¿Sabe qué? No sé nada. Lo único que antes yo no veía, y ahora... Ya, ahora veo. Sí, ahora veo. ¿Y quién va a dudar de esos cambios? Ya se me... Ya, que así le hacía. Sí. Ya, pero se da cuenta que este es el Evangelio, ¿no? Este es el Evangelio. Nosotros tenemos... ¿Sabe que para la palabra poder aquí del Evangelio se utiliza la palabra... aquí, dinamos. Ya, de ahí viene la palabra dinamita. El Evangelio que nosotros tenemos es dinamita, la que se pone en las rocas donde no se puede mover nada, y esto explota. Dinamita. Nosotros tenemos dinamita, somos dinamita, hermanos. Y cuando llevamos el Evangelio, las buenas nuevas a las personas, ahí va el poder de Dios. Entonces, estar en comunión con Dios, esto nos va a hacer más efectivos, nos va a hacer más convincentes en lo que decimos. Nos va a permitir llevar un Evangelio con mayor credibilidad. Ok, ¿alguna preguntita ahorita? Yes, brother. Le pregunté a Guido, pero no me quedó claro. Ok. La ira de Dios hacia nosotros, Okay. Aparte de que es con nosotros ser pecadores, etc., Ajá. tiene que ver que Dios haya sacrificado a su hijo también, o sea, que él ha dado a su único hijo en sacrificio por nuestros pecados también. Eso también es parte de la ira de Dios, el haber tenido que entregar a su hijo por nosotros. ¿Qué entendemos por que Dios esté airado? Enojado. No. Dios se enoja por el pecado que hacemos. ¿Ok? Pero aquí otra vez nos toca llegar, se acuerda toda la teología de los prelapsarios, los prelapsarios y todo eso. Dios ha contemplado todo esto. Y dijimos que al fin de cuentas Jesucristo es enviado como parte del plan de Dios. Y el libro de Romanos dice que por el pecado de uno, todos cometimos pecado. O sea, por el pecado de Adán, todos cometimos pecado. Entonces, por ese pecado, la ira de Dios no se ha encendido, porque es un pecado imputado. ¿Ok? Entonces, más bien, por ese pecado que me condena, Jesucristo provee a Jesucristo para que no nos condene. No, más bien, cuando se utiliza la ira de Dios en el Antiguo Testamento, era más con el pueblo de Israel. Pero porque era un pueblo totalmente caprichoso. Ya, le decían, aquí es blanco, y ellos ¿qué hacían? No, aquí es negro. Oiga, si quieren leer un poquito, este día yo escribí mi devocional y se llama, o tiene como título, a ver si me acuerdo,
Ay, ayúdenme. ¿Quién ya lo leyó? ¿Nadie? En Facebook, el número día 110, ahora. Y se basa, mi compromiso es con Dios. Y se basa en esto. Miren solo donde entró la reflexión. Es que 20 reyes del sur hicieron lo bueno. Y 20 reyes del norte hicieron lo malo. Pero dice la Biblia que esos 20 que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, una cosa no hicieron bien. Pero no quitaron los lugares altos. Fíjense bien. Y dice, pero hicieron lo recto delante de Dios. Pero el siguiente versículo dice, pero aún no quitaron, excepto uno que se llama Ezequías. Dice, y este hizo lo recto delante de Dios y quitó todos los lugares altos donde se adoraba, se sacrificaba. Ahora lo que quiero decir es, el punto cuando encendían el enojo de Dios era cuando el pueblo de Israel violaba los mandamientos que Él ya les había dicho, no tendrás dioses ajenos. Y cuando ellos lo hacían, lo enojaban a Dios. Y lo que hacía era darles una nalgadita. Los castigaban. Eso era. ¿Verdad? Pero la ira de Dios para la salvación nuestra no tanto se relaciona, porque es más bien el amor de Dios que se expresa para nuestro pecado, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros, siendo hijos suyos, nos rebelamos contra Él, podemos provocar a que Dios se enoje y nos dé una... Ok, bueno, vamos a ir terminando ya para que no se me asusten. Hay algunos deberes en cuanto al evangelizador, y solo los voy a mencionar porque algunas veces son bien simples, pero tenemos que hacerlo. Estar lo suficientemente preparado para hablar del evangelio. Samantha, ¿qué es lo mínimo que debe saber un evangelizador para poder hablar del evangelio? Okay. No. Ok. Tiene que saber cómo. ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo? ¿Qué es lo mínimo que debes saber? Lo que dice Samantha, y además que le perdonan los pecados y le dan salvación. Pero ese es el contenido del evangelio. Entonces dice, lo mínimo que yo debo saber es el contenido del evangelio, que es ese. Estamos bien. El plan de salvación. Que en otras palabras sería un plan de salvación. Ok. Ese es un método. Pero de repente usted se encuentra con alguien que dice, yo no te creo para nada. Entonces viene usted y saca un plan de salvación. ¿Cuáles son por lo menos unas 3 cosas que debe contener un plan de salvación, Mr. David? Reconocer que uno es pecador. Ok, entonces decirle a la persona, ¿sabes qué? Tú eres pecador. La opción de salvación que da. Bueno, antes de eso, consecuencia del pecado. No, consecuencia del pecado, de que esta persona es pecador. ¿Sabes qué? El pecado te condena, pero yo no quiero que tú vayas a la condenación. Aquí está el regalo del Señor, que Él murió por nosotros. Un plan de salvación bien reducido. Lo mínimo que uno debe saber para poder ir a evangelizar. Pero ¿no creen ustedes que sería bien bonito que el que va a salir a evangelizar o el que va a evangelizar, bueno, todos los días debemos evangelizar, no hay tarde evangelística, todos los días son evangelísticos para nosotros? Es bueno hacer una micro oración, decirle, Señor, hoy yo quiero hablar de ti, por favor, dame las palabras bien precisas para decir, porque en unas 10 palabras yo quiero presentar el Evangelio de Jesucristo. Ya, le vamos a contar
60 segundos para que usted presente el Evangelio en 60 segundos. ¿Ah? Vale, digamos que ahorita usted eso no tiene problema. Y que tiene el suficiente. No, que no tiene ese problema. No, usted no tiene ese problema. Yo soy el incrédulo, ¿ok? No hay problema. Yo soy el incrédulo. Y me encontró por allí, y usted siente en su corazón, y recuerda, Romano dice, wow, el Evangelio es poder, y yo no me avergüenzo de esto, así que Dios me va a ayudar. Me va a dar, dame las palabras, unas cuantas palabritas, porque yo no tengo 60 segundos para decir el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos en el metro, y solo tengo una, ¿cómo se llama? La siguiente parada, usted se va a bajar, y yo estoy allí, y soy un pobre perdido. Va. Sí, alguien agarra el tiempo y al llegar a los 60 segundos, sí, para ver hasta dónde logran llegar. Ya le dimos más o menos cierto plan, ¿ok? Ya le dimos un plan más o menos. Ok, aquí estoy yo. No, usted sí, hágalo, usted hágalo normal, vale, vamos. Pero, no sé, si voy a comenzar Recuerde que yo solo dispone de 1 minuto, y usted dice, y este hombre, si no le hablo de Cristo, muere y va a la condenación. Y usted dice, yo no quiero sentirme culpable de que va a ir a la condenación, y yo no le pude decir ni siquiera que Dios le ama. Ya llegó la palabra. Ok, bueno, ¿sabe qué? No estamos haciendo la prueba, hombre, no sean injustos, estamos haciendo. Ok, otra vez, ahora canción. Yo creo que al infierno. ¿Sí? Ajá. Va bien, va bien. I know. Ok. Que a mí nadie me quiere. ¿Sí? No nos ponemos. ¿Ah? ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto? Oremos, por favor, yo quiero aceptar. Ok. ¿Se da cuenta que de pronto tenemos que reducir ese gran contenido del Evangelio a solo unas cuantas palabritas? Pero debemos recordar la esencia, ¿no? Entonces yo tengo que estar preparado lo más mínimo que se pueda para presentar el Evangelio en un tiempo bien cortito. Así que la última cosa que quiero mencionar, la actitud y la apariencia es bien importante. Digamos que usted es la amiga que yo le quiero presentar el Evangelio, ¿ok? Va. Yo soy de la iglesia bíblica Peña. Entonces, va. Pero yo llego con una camisa y aquí llevo, bueno, ¿sí? Pero eso no está, no, llego con una camisa, no, eso no es mucho, le digo. No, llego con una camisa con una cantidad de preservativos dibujados aquí. ¡Viva los preservativos! ¿Qué? You know it? Pues, you know what? ¿Sí? Ok, vaya, entonces. Ya, se lo digo porque una vez así pasó, ¿ya? ¿Verdad? Una vez yo llegué a la iglesia y un anciano de la iglesia estaba sentado allí y él no se había dado cuenta que andaba un montón de botellitas aquí. Él creía que eran botellas.
Y eran preservativos de todos tamaños, de todos colores. Anciano en la iglesia, y en la iglesia. Y yo se le quedo viendo y le digo, ¿qué, pastor? Ya se vio la camisa. ¿Qué es esto? No se había dado cuenta la propaganda que andaba. Bueno, dice él, ¿verdad? Yo le creí, pero desde esa vez nunca más se lo había puesto. Ahora vengo yo y con esa, y ven, ¿sabe? Quiero hablarle del amor de Jesucristo. Y se ven por esa. ¿Me creería usted? ¿Me pondría atención? ¿Creería usted que soy serio en lo que estoy hablando? No, ¿verdad? No. Entonces quiere decir que la presentación del que va a evangelizar es bien importante. Lo voy a poner un poquito más pesadito, ¿eh? Llego donde Emily y la voy a evangelizar. Y ese día yo comí cebolla morada. Y no me cepillé nada. Y vengo, ¡Olga! ¿Se da cuenta? Aunque no es malo, pero de un solo, ya no puedo continuar. ¿Por qué va a ser? ¿Qué me diría? Como los anuncios en la televisión. ¿Qué me diría? Como en la televisión. Entonces vea, la presentación, la actitud, la manera en que lo hacemos es importante. Tenemos que evangelizar y hay que estar medio peinadito, miren. Bañarse. Si tiene solo una ropita, pero que esté limpia. Y si no tiene desodorante, limoncito o aunque sea harina. Para que se vea blanco. Ya, pero tenemos que... No, ¿a quién vamos representando, Lisbeth? ¿Ah? ¿Y quién es Jesús? Es el rey, es lo mejor. Oiga, vengo a presentarles a Jesús, sí. No estamos de esa discipulada, hablamos de la camisa de... Si alguien lleva camisa del Barça, lleva alguien del Madrid y un solo... Pone barrera. ¿Se acuerdan cuando vino Salvador? ¿Se acuerdan cuando vino Salvador? ¿Ah? Llegó aquí bien plantoso con Real Madrid y eso causó, ¿cómo se llama? Detuvo la comunicación. Después él se dio cuenta que creo que no es muy correcto que venga yo aquí como pastor. Vamos, hermanos. No es correcto. ¿Ah? No importa. ¿Ah? Sí, pero la presentación es importante, la manera, la actitud. Así que el evangelio hay que saberlo presentar. Ok, ¿hay una pregunta para terminar, muchachos? Las personas que nos escuchan. Que algunas personas se lo tomen así en serio, eso es fanatismo. Lo ideal sería eso, Kevin. Tú has hablado bien, breve y sustancioso. Así es. ¿Ah? No, es que cuando esto hay que verlo en calidad de deporte, ¿no? Y cuando yo ya me enojo, cuando reacciono, esto significa que yo no soy un buen deportista, ¿no? Entonces, y más, el evangelizador, aunque haya perdido, el que haya ganado, ¿a quién vamos a presentar? Al evangelio, a Jesucristo. Así que aquí no hay nada. Aquí somos puros del equipo ganador. Los puros Adonai. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Pero, Kevin, vamos, si tú vas a evangelizar a alguien que sí es fanático, nomás le toca un poquito de eso y cierra las puertas. Entonces uno aún eso tiene que considerarlo, que nos vamos a encontrar con alguien que muere por su equipo, que no debe ser así. Pero uno tiene que ir con la actitud correcta y llevar el evangelio, que no tiene que ver nada con eso, ni con nada, sino llevar un evangelio de amor. Sí. Tal vez usarlo como un método para poder hablar. Eso es buenísimo.
Eso es buenísimo. Hay que utilizarlo como un ganchito para decir, ¿qué pasó? ¿Y vio el partido ahora? Pues, ¿sabe qué? No lo vi porque no quería verlo. Bueno, pero está bien, eso es divertido y es un buen anzuelito para entrar. Eso sí es correcto. Ok, terminamos, muchachos. A la próxima continuamos con esta conversación acerca del Evangelio.